Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combates por Willax. Aunque me parece increíble, en la gran prensa y en el común de la prensa, la noticia del día, de repente la noticia del mes y probablemente la noticia del año, si es que se salva el actual presidente, es que Vizcarra va a terminar por fin sus días en la cárcel. Y digo, ¿por qué no se ha aquilatado la muy buena noticia que tenemos la gente decente del Perú de que Vizcarra muere en la cárcel? Porque Vizcarra había comprado gran parte de la prensa, pues, ¿no? Entonces es complicado para la gran prensa que tanto lo defendió, y al final, pero bien al final le suelta la mano, explicar esto, ¿no? Vizcarra es acaso el presidente más vil de la historia del Perú y muy probablemente el peruano que junto con Abimael Guzmán le ha hecho más daño al Perú. Una basura, no lagarto, una recontra rata. Vizcarra ha sido corrupto siendo gobernador de Moquegua, ha sido corrupto siendo vicepresidente, ministro de Transportes y presidente del Perú. Y sabiendo él que era corrupto, complota contra PPK, cosa que se prueba en una serie de chats que tiene contra el corrupto de José Manuel Hernández, que también tenía la historia del cholito, bajito, chanconcito y buenito, supervisor de obra, ¿no es cierto?, con el cual él se coludía para coimear, siendo presidente de la región Moquegua, Vizcarra, que coqueteó por si acaso para ser candidato o de Lapra o de Keiko. Y termina siendo plancha de PPK a instancia de José Manuel Hernández. Porque había que cholear un poquito la supuesta plancha presidencial de blancos, siendo PPK un blanco polaco y Mecha Arauz una blanca misia. Entonces había que meter a este patita, ¿no?, al que choleaba y hacía popular, así lo contó Bruce, la plancha presidencial. Y traen este supuesto exitoso gobernador regional de Moquegua, que claro, tenía la plata del canon de Moquegua y había hecho muchas obras. ¿Y quién era el supervisor de esas obras? El corrupto de José Manuel Hernández. Y él no solamente era el supervisor de las obras, sino el que llevaba y traía el billete de las coimas de diversos consorcios, empresas como ICSA, Ingenieros Generales y Contratistas, Obrainsa, la empresa de los hermanos Tejeda Moscol, e INCOT. Entonces, ICSA, Obrainsa e INCOT estaban metidos en enjuagues de corrupción con Vizcarra. Y Vizcarra, sabiendo eso, es que llega a la plancha de PPK. Y para cuando complota para tirar abajo a PPK, ¿no es cierto?, él sabía que tenía que protegerse de todos sus procesos en Moquegua. Me consta porque a mí me lo pidió y he narrado eso varias veces. Porque él tenía que tapar lo que se sabía de él en Moquegua. Y ahí entra a tallar después, verán una derivada en un tiempo de José Domingo Pérez. Pero ¿qué cosa pasa? Vizcarra asume la presidencia de la República, pero previamente fue ministro de Transportes. Y cuando él es ministro de Transportes y José Manuel Hernández ministro de Agricultura, Vizcarra dice, ahora yo soy ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces lo llama José Manuel Hernández y dice, oye, me tienen una arruga porque falta billete que me den. Todas esas conversaciones de la arruga y la cobranza de la coima de cuando era presidente de la región Moquegua, hoy gobernador regional de Moquegua, las grabó Hernández, chateó perfecto, lo cita en su casa y le dan su saldo de coima siendo vicepresidente y ministro de Transportes. Después complota y él se queda presidente. Y hay un peruano errado por timing que dice, yo lo voy a acusar, se llama Chávarri. Y después él, sabiendo que Chávarri lo podía acusar y levantar todas esas acusaciones que tenía de su época corrupta en el gobierno regional de Moquegua, va sobre Chávarri. ¿Con qué cosa no contaba a Vizcarra? Que José Manuel Hernández, viendo lo que le iba a pasar a este miserable, y las empresas que habían coimeado en sus consorcios, también tiran dedo, como tira en su momento Odebrecht, como tira en su momento OAS. Entonces, cuando estas empresas tiran dedo de las coimas que le han dado a Vizcarra, porque se dan cuenta que esto de todas maneras iba a saber, porque eran procesos que ya estaban andando, José Manuel Hernández, llamado por la Fiscalía, se acoge a la colaboración eficaz. Se codifica. Y él corrobora que a Vizcarra le habían dado coimas. Pero corrobora no de boca, sino lleva, además de la documentación que tenía de todo lo que habían alterado,
tenía además las confesiones de los gerentes de estas empresas, de los gerentes legales de estas empresas, de los administradores de estas empresas cuando habían sacado la plata para coimear a Vizcarra. Para mayor detalle, en la resolución que se ha hecho pública el día de hoy, a José Manuel Hernández le terminan imponiendo una condena, ¿no es cierto? Una condena suspendida, ¿no? Aprobar el acuerdo de beneficios por la colaboración eficaz del celebrado entre el fiscal con el colaborador, que es la clave 1 del 2020, debidamente asesorado por su abogado defensor en consecuencia. ¿No es cierto? Le dan una pena privativa de la libertad suspendida, no puede salir del país, en fin, a José Manuel Hernández. Esto es casi una sentencia para Vizcarra. Es decir, la sentencia benévola, la delación premiada es para José Manuel Hernández. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ya evaluó una instancia judicial tripartita, que es la Corte Superior, que Vizcarra es un delincuente. Y va a iniciar seguramente ya la etapa más desarrollada del juicio y Vizcarra va a terminar preso 35 años por colusión, por cohecho y por lavado de activos. Entonces Vizcarra evidentemente tiene, como se dice en el argot, correr para adelante. Por eso es que ha metido una acción de amparo que pretende que le quite la inhabilitación para volver a ser candidato, para volver a ser congresista, para uparse en una manida ya trasnochada protección constitucional. Y esto es un drama no solamente para Vizcarra, para su familia, porque va a jalar al hermano de C.M. Vizcarra, porque también está consorciado en otras obras con Graña y Montero, sino evidentemente para todos sus atláteres, toda la gente de la prensa que lo defendió, todos los ayayiros del Twitter que lo defendió y toda la gente que comió su mano. Por eso es que no ha tenido la trascendencia de ser un presidente recontra corrupto, y la bronca que le puede tener la gente a Vizcarra es porque creen que su gran pecado es haberse vacunado, el Vacunagate, denunciado por este canal, en el programa de Beto Ortiz, como consecuencia de la investigación hecha por Carlos Paredes, soy productor de Contracorriente. La gente cree que los grandes pecados de Vizcarra son haberse vacunado, cuando entre otras cosas compró unas vacunas chinas que no servían, unas pruebas moleculares chinas que no servían, destrozó la economía con Tony Alba que pasa piola, ¿no es cierto? Pero además, últimamente, el gran problema del señor es que si se metió o no se metió en un hotel a comer pionono con una chica fiu fiu, cosa que le molestará pues al común de las mujeres. Vizcarra ha sido uno de los presidentes más corruptos y nefastos de la historia del Perú, que ha tenido la protección de la prensa. Por eso es que ahora eso sale en letras chiquitas. Esta es evidentemente la noticia del año, porque seguramente puede haber otro presidente que caiga por corrupción, del cual vamos a hablar hoy día. Y este sinvergüenza, este miserable, ¿no es cierto?, al cual yo sí le deseo la muerte por asfixia dentro de 30 y si yo quiero larga vida, ¿no es cierto?, para Vizcarra. Para que sufra lo que han sufrido los peruanos que se murieron porque los metió en una casa, ¿no es cierto?, sin luz, sin agua, sin desagüe, sin alcohol, sin comida. Y se murieron sin asfixia porque además no quiso comprar, ¿no es cierto?, las debidas vacunas ni tampoco las pruebas. Y es tan miserable que ha declarado lo siguiente. Veamos. Esta colaboración lo que busca es reducir una pena, una condena de un delito que se acepta y trata de acusar a alguien más. Es que siempre llama la atención, ¿no? Miren, el 11 de agosto, hace, ¿cuánto? 5 días, un juzgado constitucional emite la resolución número 4, donde admiten la demanda que yo he presentado contra el Congreso de la República, el 11 de agosto. Y 4 días después, el 15 de agosto, sale este acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? O sea, inmediatamente después, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Como diciendo, vamos a hacer, pero vamos a investigar. Lo veo como una coincidencia, ¿no? Los delatores y los colaboradores eficaces han delinquido, pero han llevado tal cantidad de pruebas que un juez ha evaluado eso durante meses, años, porque este es el año 2020, y a Vizcarra le ha pasado lo que le ha pasado. La admisión de una acción de amparo o de un habeas corpus no quiere decir que te va a dar la razón. Pero vamos a comenzar a ver el cómo es que una persona como Vizcarra no tiene la desaprobación que debería ser absolutamente
monolítica de parte de un país. José Manuel Saavedra, director gerente de CIT, está con nosotros. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches, Philip. ¿Cómo podemos digerir que Vizcarra no sea tan impopular? Bueno, básicamente porque él ha tenido una muy buena relación con medios de comunicación, porque ha financiado muchos de los programas y anuncios periodísticos. Si no recuerdo, mal no recuerdo, habían periódicos inclusive que publicaban páginas y páginas de temas relacionados estrictamente al gobierno y que lo defendían a morir, ¿no? Hasta ha habido audios de periodistas donde decían que le tenían mucho cariño, mucho aprecio. Patricia, ¿no? Río está tristísima porque le ha tenido tanto cariño y es tan cercana a él. Perdón, teníamos las conferencias a lo presidente. 2 horas al día, 1 hora y media al día sin repregunta, hermano. Así es, ha sido todo un show mediático a fin de poder ocultar los procesos de corrupción que habían y que han estado y que están demostrados. Y hay una confesión, pues, de este colaborador eficaz en el cual el exministro Hernández señala que ha habido coimas, que ha habido procesos de corrupción y que están involucrados no solamente Vizcarra, sino muchas más personas que evidentemente tendrán que pagar a la justicia, ¿no? El fusilamiento mediático de Chávarri y del contralor Alarcón tiene que ver con que Chávarri dijo que le iba a acusar. No lo acusó bien en su momento y lo fusiló toda la prensa, ¿no es cierto? Así es. Y en el caso del contralor no le firmó la adenda de Chinchero. Y cuando uno le firma la adenda de Chinchero, PPK lo vota y lo manda a Canadá. Y él desde Canadá complota en contra de PPK, cosa que a mí me consta, porque he contado la historia varias veces, y termina siendo presidente. Pero en ese instante, esa previa, José Manuel Hernández estaba cobrando saldos de coimas de cuando él era gobernador regional. Es más, hay una empresa Casa, que también se ha acogido a la corrupción eficaz ecuatoriana, que le pone plata en la puerta de la casa de PPK, ingresan a la casa de PPK, le llevan $200.000, se los dan a PPK y al señor Castañola, y ellos le dan la plata en la mano a Vizcarra. Esa empresa Casa termina con 800 millones de soles, ¿no es cierto?, de obras cuando él, Vizcarra, es ministro de Transportes. No, todo ocultado por la prensa. No, sí, claro, sí. Incluso pretendieron sacarlo como Superman, ¿no? Super Vizcarra. O sea, eso fue un tema ya, yo creo que desbordaba todo lo que uno pensaba de ser los ayayeros. Ya lo sacaron como Superman, ¿no? Y no solamente se encargó esa prensa de fusilar al Contralor y fusilar a Vizcarra, sino emprenderla contra el Congreso. Algo que actualmente quieren hacer lo mismo, contra la señora fiscal por acusar en la vía de los hechos, cosa que vamos a ver al presidente actual, con 5 carpetas fiscales y una más sex, pero también al Congreso. Él con Maxi Aguiar hicieron el malo, ¿no? Tú tienes que fijar el malo comunicacionalmente, y el malo era el Congreso. Que efectivamente es lo que quiere hacer hoy el presidente Castillo, convocando a todas las organizaciones, dice que populares, porque estamos viendo que no representan exactamente a lo que dicen que ellos, sindicatos y organizaciones de ronderos, al final son puro bluff, y lo que hacen es movilizar a los prefectos y subprefectos de todo el país a fin de poder generar, pues, una serie de protestas en contra del Congreso de la República, que además lo han dicho ellos abiertamente, el premier Aníbal Torres. Eso es totalmente escandaloso y yo creo que eso lo van a hacer en los próximos días. ¿Quién era la fiscal de la Nación en ese momento? Zoraida Ábalos. Pues. Tenías que sacar a Chávarri y a Zoraida Ábalos, y por eso se demora del 2020 a este momento la acusación de Vizcarra. Pero los plazos llega un momento que se cumplen y lo han acusado. Pero fíjate lo que acabamos de escuchar de Vizcarra, José Manuel. Él niega los hechos. ¿Qué dice? Me está acusando para salvarse porque él es delincuente. ¿No dice exactamente lo mismo el presidente Bruno Pacheco? ¿No dice exactamente lo mismo de Samir Villaverde? ¿No dice exactamente lo mismo de Carelín? Es igualito. Sí, claro, todo su entorno ahora son delincuentes y en realidad vemos pues que el presidente Castillo se ha rodeado con gente de los más bajos niveles, incluyendo este asaltante de autos que clona y que está hoy día detenido y que posa en la casa de Zarratea una foto con el presidente. No sé si pueden poner las portadas del Comercio, porque esto de acá termina siendo una realidad cuando cae Vizcarra, 105 votos en contra por la vacancia presidencial. Cuando a PPK le sacan menores pruebas de que él era un asalariado y empleado encubierto de Odebrecht, con su empresa Wefi Capital y tal, PPK renuncia porque se le veía la noche. Él no renuncia. Pero estas dos portadas de la Unidad de Investigación del Comercio, liderada en ese momento y también ahora por Chela Villasís, revelan otros pagos ilícitos a Vizcarra, y la previa, por favor, ¿no es cierto? Testigo afirma que el consorcio pagó $1 millón a Vizcarra. Este señor, Tejeda
Elar Paul Tejeda Moscoso, que estuvo prófugo y le había tirado dedo. Y la otra implica que José Manuel Hernández corrobora lo dicho por esta empresa. Ya, estas dos portadas hacen que Vizcarra termine perdiendo 105. Ojo, hubo gente que lo apoyaba en el Congreso, pero por 105 votos lo vacaron por corrupto. La gente de esto no se acuerda. No, la gente, como lo dijiste al inicio del programa, se acuerda por el tema de las vacunas y obviamente por ahora por los escándalos amorosos en el que se ha visto involucrado. Claro. Pero no lo relaciona. Incluso hemos visto que la gente las chicas se toman selfies con él, ¿no? O sea, lo toman a la broma, no saben por qué la población lo ignora. Correcto. Hay creo que hasta una encuesta que lo ha sacado ahora último como uno de los presidentes que ha tenido más éxito en los últimos... La República. En los últimos años. No, pero fíjate, si te das cuenta, lo declaró por Castillo un tuit el día de hoy, ¿no? Veamos el tuit de Castillo, dice: ha pasado más de un año y no hay pruebas de nada, pero se siguen creando historias contra mí y el gobierno. Ratifico que no le he quitado un sol al país. Claro, le quitaba a los proveedores, ¿no? La cantidad de pruebas con respecto a las corruptelas de este presidente han salido en este programa, comúnmente en este canal, ¿no es cierto? Pero él sigue con la negación de los hechos. Ni siquiera los discute. No existen. ¿Te das cuenta? Así es. Los pasajes, las coimas, la plata, los 100 grandes, el tipo ingresando, o sea, todo lo que hemos hablado durante semanas acá. Los ascensos militares, todos los documentos, la prueba, todo, eso no existe. Pero además quiere vender la imagen de que él sí colabora con la justicia, y justo CIT ha hecho una encuesta al respecto que la vamos a conversar. Pero si tú te das cuenta, el tipo dice que colabora con la justicia, pero la esposa va y guarda silencio. La hija va y no se acuerda. Él va, dice colaborar, pero guarda silencio. Y Benji, que es un experto en el arte del engaño, presenta documentación para que no lo investigue. ¿Eso es colaborar? No, pues evidentemente quieren la impunidad para Castillo, incluso están pidiendo con este habeas corpus que no ingresen a Palacio de Gobierno. Claro. Cosa que podría convertirse pues en un refugio de los que están prófugos de la justicia. Recordemos que todavía tenemos al exministro Silva prófugo de la justicia y además a su sobrino que también está prófugo en este momento. Entonces... Lo voy a poner en términos bien sencillos. Yo quiero que José Manuel Hernández de CIT venga. Manuel Saavedra venga. Entonces tú me dices: Philip, yo quiero ir, pero tus asistentes me dices que no viene. Y vienes y no vienes. Y no vienes. Y cuando vienes guarda silencio. ¿Quieres ser entrevistado? No, pues. Es puro teatro. Estos son psicosociales que se arman para demostrar pues que el presidente tiene una imagen de que quiere colaborar y luego se victimiza. Hablando de psicosociales, te llevan gente a Palacio, te dicen que va a dar un golpe, te dicen que no es golpe, sino es algarada. Entonces, el ministro Alvarado, nosotros dijimos acá, los sustanciales. Hay 2 audios de Samir Villaverde conversando con Alvarado con respecto a corrupción en el Ministerio en ese momento de Vivienda. ¿Ya? Y al día siguiente le abrieron una carpeta fiscal. Ya lo citaron. Ahora el Congreso lo va a citar a Heiner Alvarado. Así es. Que es el intocable 2, ¿no? Silva. Pero además han presentado una denuncia constitucional contra el Premier que se dedica a distraer. Sí, evidentemente el Premier no está haciendo el trabajo que el Perú necesita, que es reactivar la economía, que es crear consensos, unir a los peruanos, sino lo que hace es dividir, fomentar el odio entre pobres y ricos, el odio entre blancos y mestizos y de otras razas. O sea, él se dedica solamente a crear odio y las inversiones se han ido del país y la gente le está pasando muy mal, que ahora hablaremos del tema estrictamente economía, ¿no? Entonces, él y otros ministros que también están en la negación, ¿no? Ahora, el ministro de Justicia. Quiero que se entienda algo y el que lo tome a mal, qué pena. Hay mucha gente que siendo presidente de la República sí beneficiaría a su familia. Hay mucha gente, y esto lo ha entrelineado él y el mismo Premier, de que ahora les toca a ellos, pues. Porque si los otros robaron, ¿por qué no se fijan en los otros y se fijan en mí? Lo ha dicho claramente. Entonces, hay gente que sí se identifica con eso de que me tienen bronca porque es cholo. Toledo lo utilizaba, Ollanta lo utilizaba, Nadine lo utilizaba, y en su momento Vizcarra también se victimizó. Cuando así Carlos Brum Montes de Oca dice que le habían puesto a él porque era medio cholito. Sí, así es. Efectivamente, entonces, claro. Además, discúlpame, Sánchez Cerro, ¿qué cosa era? Así es. ¿Qué cosa era Ramón Castilla? ¿Qué cosa era, no sé, Velasco? ¿Eran rubios, ojos azules?
¿no? Pero el argumento de racismo sí cala, pues. Sí, claro, porque lo que están buscando es dividir a los peruanos, victimizar al presidente Castillo para poder subir su popularidad. Es decir, asociado esto al tema de la entrega de los bonos. Hoy día además hemos visto pues en Palacio, yo no sé si era la Teletón o era alguien que se había sacado la tinca, porque han repartido una serie de cheques de dinero por millones a presidentes regionales que están bajo procesos de corrupción, a presidentes regionales que tienen aprobaciones de menos del 10% y que indudablemente con los pocos meses que quedan ese dinero también no va a ser bien utilizado. Y eso es lamentable, a ver, ¿no? También hay que entender de que en todas las sociedades hay lumpen. Estados Unidos tiene millones de personas que viven del Estado, vagos. Y así tienen en Rusia y así tienen en China. Los subsidios para la gente más pobre existen en todos los lugares del mundo. ¿Ya? Y en Qatar no hay ni pobres, ¿no es cierto? Porque siempre hay una cantidad de gente que vive del Estado, ¿no? Pero también hay gente de clase media baja y gente de clase media que la sufre. Entonces hay una encuesta muy interesante que ha hecho José Manuel, que nos va a explicar, de lo mal que lo está pasando la clase baja y la media baja. Siendo una realidad la situación económica, hay como darle vuelta y echarle la culpa a los monopolios, a los oligopolios, a lo caro que está el dólar, a lo caro que está la gasolina por la culpa de los grifos y a lo caro que está la tarjeta de crédito por la culpa de los bancos. Hay como, así como le echan la culpa a los blancos que lo acusan él por cholo. Vamos a ver esto que está súper interesante. Veamos. Díganme, le hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿815 me alcanzará? A sus 70 años, Manuel Hernández Salazar camina por las calles del centro de Lima pensando en cómo ayudar a su familia, pero la difícil situación económica del país ya casi lo ha dejado sin esperanzas. ¿Qué espera usted de este gobierno a sus 70 años, señor? Extrema pobreza. Manuel Hernández dice que de este gobierno solo espera más pobreza. La crisis económica y los casi 800 soles que recibe de pensión no le alcanzan para mantener a sus 2 hijos desempleados y a su nieto. Yo tengo un hijo que tiene 38 años de edad y sufre una enfermedad que él no puede elaborar, dependiente de mí. Aparte de eso, tengo su hijo de mi hijo, que es mi nieto. Hasta ahora no consigue trabajo. Esta terrible situación económica también la viven miles de peruanos. Esta situación que, además, se ve reflejada en la última encuesta de CIT titulada La situación económica, política y social de Lima Metropolitana. Y es que, según esta encuesta, el 71.9% de los vecinos limeños aseguran que en los últimos 6 meses su economía ha empeorado. Si antes, por ejemplo, podías hacer un mercado diario con digamos, ¿no? 70 soles, esos 70 soles hoy en día no valen para nada, ¿no? O sea, compras el importe de 40 de lo que era hace unos 6 meses atrás, ¿no? Y bueno, no creo que no debe ser científico, ni sociólogo, ni economista para darte cuenta que las cosas están completamente pésimas. Las personas del nivel socioeconómico D y de la zona norte de la capital son las que la pasan peor, ya que un 81.4% considera que su economía está cada vez más deteriorada. Frente a esta crisis, los tradicionales hábitos familiares han pasado al olvido. Y es que, de acuerdo a la encuesta, un 41% de limeños han tenido que sustituir alimentos caros por otros de menor costo, mientras que un 32% tuvo que eliminar las salidas del fin de semana, así como lo escucha. Hay que acostumbrarnos los peruanos a consumir pescado, que tenemos en bastante cantidad. Todos los días suben los precios en el mercado, ¿no? El aceite, los fideos, el pan, el pollo, el pescado, todo está subiendo, ¿no? Entonces tratamos de comprar por mayor para poder así tener un poquito de mayor cosas, ¿no? en el hogar, ¿no? Pero eso no es todo. Un 22% de limeños tuvo que reducir las raciones de la comida diaria. El 9.3% tiene que pedir prestado dinero para cubrir sus gastos y un 4.8%
20%, tiene que trabajar más para pagar sus deudas. Pero hay personas como Marcela Pereda, de 44 años, que perdieron hasta el empleo y ahora solo son su esposo y su hija los que mantienen el hogar. Tenemos que acortar pues los gastos, antes hacíamos 1 kilo, ahora tenemos que hacer 3/4, medio kilo, ya no es como antes pues. Antes íbamos a comer a la calle, ahora ya no tenemos que ir, 2 veces a la semana íbamos, ahora ya íbamos una vez. Las cifras de esta encuesta se reflejan en la realidad. Si bien todos los sectores socioeconómicos se han visto perjudicados de alguna manera por la situación económica del país, son los más vulnerables los que terminan pagando los platos rotos, mientras que nuestras autoridades, bien, gracias. A ver, sabíamos que estamos mal, pero tú has podido mensurar qué tan mal estamos en cuanto a pobres y empobrecidos. Cuéntame esta encuesta. Bueno, esta encuesta nos refleja pues que hay un gran porcentaje de la población, 74% de limeños que manifiesta que han empeorado su economía. Y esto es gravísimo, ¿no? Hace más de 30 años que no tenemos cifras tan desalentadoras como las que tenemos hoy, ¿no? Veíamos también en la encuesta, pues, que las personas que viven en Lima Norte, que estamos hablando, Puente Piedra, Los Olivos, Independencia, donde están los centros comerciales más grandes en el norte de Lima, hoy han sufrido este empeoramiento de la economía con un 81% de personas que manifiestan que ha empeorado su condición económica en casa. 61.9. Eso es general, en todo Lima. Ya, pero acá hay una situación muy sintomática, ¿no? El A empeorado, 66 en el AB, 73 en el C, 73 en el DE. O sea, está mal para todos. Lo que pasa es que una cosa es, y voy a ser cruel, ¿no? Una cosa es saberte pobre y que estás mal, y otros los que pensaban que habían salido de la pobreza, claro, los han vuelto a jalar. Y vuelven inmediatamente. Ya no hay pollito a la brasa, ya no hay pelito cortado. Y eso lo vemos en el cuadro siguiente, donde inclusive hay gente que ha reducido el número de comidas al día. Y eso es gravísimo. Ahí vemos que el 22%, mira, el 22%, 22,3%, ha reducido las raciones de comida al día. Es decir, si antes había desayuno, almuerzo y comida, hoy solamente hay gente que no toma desayuno, almuerza y se va a dormir temprano. Ya, pero me interesa que sea como en el fútbol y ponte en modo no Gareca, porque ya Gareca nadie se acuerda en el país, ¿no? Sino de Juan Máximo Reynoso, de atrás para adelante, ¿no? Horas extras, trabajo adicional, cachuelos. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de carros que hacen taxi, pero ya no tienen el sticker de taxi? Claro, pues no tienen cómo pagar la cuota del auto. La gasolina. La gasolina. Es más fácil echarte colonia que gasolina, ¿no? Pedir prestado dinero para cubrir sus gastos. Acá de los camarones hay 3 camarones, ¿no? A cada rato te pide prestado plata gente, ¿o no? La mayoría. No, que sí, que la vecina, que por aquí, que mi pata, que mi tío, que ya viene la quincena, que por aquí. Lo de las raciones, lo de las salidas del fin de semana. Y lo ves en los cines. Los cines están vacíos completamente, ¿no? Hay poca gente que va a los cines porque una familia, papá, mamá y 2 hijos, aproximadamente se podrían gastar hasta 300 soles solamente yendo al cine, porque hay que comprarle a los chicos, pues, las gaseosas, el popcorn y etcétera, todo lo que se puedan consumir. Es más barato un lomo saltado que un popcorn. Así es. ¿No? Así es. Por si acaso, a todo eso tienen como echarle la culpa a los cines que venden caro, a los cines que son del grupo Interbank, que cobran muy caro. Yo me fui a ver Elvis. No estaba lleno. Sábado. Sí, pues. Hermano, hace 3 años, olvídate. Pues había cola. Había cola para ver a Elvis. Todos los sitios donde los chiquillos juegan, todos los juegos mecánicos, el pollito a la brasa, el anticuchito, el picarón. Ahora la gente come el hueco del picarón, ¿no? Sustituir alimentos caros por otros alternativos. Explícame eso. Eso es lo que Aníbal Torres dijo hace unos meses atrás. Bueno, el pollo está caro, pues coman pescado, ¿no? Y en realidad lo que la gente está haciendo es sustituyendo alimentos que antes podían consumir, que son algunas marcas, y que hoy están optando por otras que son mucho más económicas, o dejando de consumir inclusive algunos productos, como dejan de comer el arroz, utilizan otros productos que
son más baratos, más cómodos, o algunos inclusive que podrían ser de dudosa procedencia, pero ante la necesidad tienen que comprar artículos que son más cómodos y que están al alcance de la economía familiar, porque la canasta familiar pues ha subido, ¿no? A ver, los precios más importantes de una sociedad comúnmente es el precio del dólar, el precio de la tasa de interés, ¿no? Más o menos. Pero acá en el Perú el precio del pollo, del aceite, del arroz, de la leche, los huevos y el pan es el precio más importante de la economía peruana. 4 panes por un sol. Esto es insólito. Y además ya parecen petipán. ¿No? Claro, se han reducido, están chiquititos y están caros. Y además le meten bromato y tienen puro aire, puro hueco. Entonces la gente ha optado ya ni siquiera por comer pan. Ya, pero el gobierno, ¿a quién le echa la culpa de esto? A los monopolios, oligopolios, que el culpable le echan la culpa a todas las empresas privadas. Ojo con eso, porque así como cala el yo soy cholito y soy pobrecito, puede calar la culpa, la tiene el dólar está caro por los bancos. Entonces, yo veía ahora en la tarde, estaba en PBO, y decía, ¿cómo le pueden dar tanta cobertura a este demagogo los canales de televisión? ¿Por qué? Cuando es evidente, la situación económica es mala. O sea, tú no estás descubriendo nada. Tú estás viendo las consecuencias en esta encuesta. ¿Tenemos más con respecto a esta encuesta? Vamos a publicar mañana la segunda parte de esta encuesta que hemos analizado mucho más en temas económicos. Te lo vamos a mandar también para que podamos ver, ¿no? Ya, quiero que por favor pongan la portada del Expreso de mañana. Ya, porque Antonio Ramírez yo lo conozco. Es más bueno que el Quaker, ¿no es cierto? ¿Es malo Antonio Ramírez? O sea, el Expreso pone esto para vender periódicos. ¿Alguien de verdad cree que el señor Ramírez, director de Expreso, está haciendo esto para vender más periódicos? No, evidentemente no. Esta portada pues refleja lo que también hemos recogido en este estudio y que es evidente y que hay mucha gente y sobre todo los congresistas que no quieren ver en este momento el desastre económico que estamos viviendo por tener una persona que no está capacitada para ser presidente y que no tiene los valores para poder gobernar. Pero atención, vamos a ir a la pausa y vamos a ir a una segunda parte del programa en donde supuestamente él se jacta de estar con los pobres, ¿no? Entonces, en teoría, así como ha querido enriquecer a su familia y a sus patas chotanos, la pregunta es, ¿qué ha hecho él precisamente por esa gente? En la vía de los hechos, ¿correcto? Esta parte va a ser recontra interesante luego de la pausa porque nos vamos a dar cuenta que no ha hecho tanto por los pobres de su tierra como que ha sacado de la pobreza a su familia. Paciencia y buen humor. Vamos a ir a una pausa. Si eres empresario y estás interesado en implementar un almacén, construir una fábrica o tal vez ampliar tus oficinas, múdate a la tercera etapa de Macrópolis, ubicada a 5 minutos del Puente Arica, con acceso directo a la avenida industrial, además de contar con lotes de 1.000 metros cuadrados y habilitación tipo condominio. Ofrece cámaras de seguridad los 24 días de la semana, cerco perimétrico. Si estás decidido a adquirir tu lote industrial con crédito directo, ingresa a la www.macropolis.com.p o visita la oficina de venta en el mismo proyecto. Macrópolis, la ciudad industrial del Grupo Centenario. ¿Cómo estaremos decaídos de noticias deportivas? Que la noticia deportiva de prácticamente el día es que un argentino le ha pegado un chalaco. O sea, ese es del peso. Yo nunca en mi vida, yo nunca me he enterado. El último argentino que le pegó a alguien era Monzón, y Monzón se ha muerto un montón de años. Es un hiperfutbolista argentino que le pegue a un peruano, yo nunca había visto. Y ya tengo 50. Pero futbolista argentino que le pegue a un peruano chalaco es algo jamás visto. Así que Zambrano, el popular Raymond Manco. Hay golpes en la vida, y yo sí sé, y para golpes de matumas de todo tipo, que son frecuentes cuando te cruzas con alguien de Boca y baja la guardia, son sonazo. Hidroid alivia de golpe. Búscalo y encuéntralo en tu farmacia favorita, en Villa Devoto, en Avellaneda, en Lima, en cualquier lugar de Buenos Aires. Deutsche Pharma te alivia los golpes, mi querido Zambrano. Pausa, regresamos.